Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a concluir esta semana de los estudios donde hemos estado estudiando acerca de las emociones, el afecto, los deseos y hoy vamos a terminar con el creyente y una vida de sentimiento. ¿Cómo es la experiencia del creyente así? Cuando la adhesión de los creyentes al Señor es básicamente afectiva, o sea que están unidos solamente por las emociones, generalmente están experimentando una vida de sentimiento. Y una experiencia así es muy preciosa para ellos. Entran en esa fase de su vida cristiana por lo general, después de su emancipación del pecado y antes de entrar en una vida verdaderamente espiritual. Pero debido a su falta de conocimiento espiritual, estos cristianos suponen con frecuencia que esa clase de experiencia emocional es muy espiritual y muy celestial, puesto que la encuentran de modo primario después de ser liberados del pecado y les proporciona mucho gozo. El deleite que concede es tan satisfactorio que hayan difícil cortar las amarras y abandonarlo. Y durante ese periodo el creyente siente la proximidad del Señor tan cerca que sus manos casi pueden tocarle. Está vivo para la delicada dulzura del amor del Señor y se encuentra en posesión de un intenso amor personal suyo hacia el Señor. Y parece como si estuviera ardiendo un fuego en su corazón, le deja con un gozo indecible que le produce la impresión como si ya estuviera en el cielo. Hay algo celestial en su pecho que le produce un placer indescriptible, como si estuviera en posesión de un tesoro sin precio. Esa sensación sigue con él en su trabajo y por donde va. Y siempre que el creyente pasa por ese tipo de experiencia se pregunta, ¿dónde se encuentra su morada? Porque le parece que ya ha abandonado su tienda terrenal y que ahora se encuentra con los ángeles. Y de momento la lectura de la Biblia es un deleite para él. Cuanto más lee, más gozoso se encuentra. La oración es también fácil. Qué maravilloso es derramar el corazón a Dios. Cuanto mayor es la comunión, más brillante es la luz del cielo. Es capaz de hacer muchas decisiones delante del Señor, lo cual indica lo mucho que le ama. El anhelo de estar en quietud y a solas con Dios es muy intenso y le gustaría que si pudiera encerrar su puerta para siempre y estar en comunión con el Señor, su gozo fuera perfecto, porque ninguna lengua puede decir ni pluma escribir nada que exprese el gozo en que se encuentra. Antes era como si las multitudes y las personas pudieran satisfacer sus necesidades, pero hoy anhela la soledad, porque lo que podría derivar de las multitudes nunca podría compararse con el gozo que ahora recibe cuando se halla a solas con su Señor. Prefiere hallarse a solas más que en compañía, por miedo a que entre los hombres o que entre los hombres pueda perder ese gozo. Además, su servicio adquiere una considerable espontaneidad. Hasta ahora le parecía que no tenía nada que decir, pero ahora con el fuego ardiente del amor en su corazón, experimenta un placer multiplicado al hablar a otros del Señor. Cuanto más habla, más ansia siente de hablar más. El sufrir por el Señor es algo dulce para él. Como se siente tan cerca y le ama tanto, de buena gana acepta la idea de martirio. Todas las cargas se vuelven ligeras y todas las dificultades fáciles. Con una vivencia tal de intimidad con el Señor, la conducta exterior del cristiano también sufre cambios. En días pasados le gustaba mucho hablar, pero al presente es capaz de permanecer en silencio. En su corazón incluso critica a los que están hablando incesantemente. Antes era más bien frívolo, pero hoy es muy serio.
Es muy sensible a toda falta de piedad que aparece entre los hermanos y los juzga severamente a causa de ella. En una palabra, el cristiano en este estado es cada vez más cuidadoso de su comportamiento externo, así como posee más y más penetración y agudeza respecto a las deficiencias de los demás. Y una persona así siempre compadece secretamente a los que carecen de su experiencia. Estima su gozo como si el bien más excelente y le da lástima que sus hermanos no lo conozcan. Mientras observa a sus hermanos y hermanas sirviendo al Señor de modo frío y quieto, él considera sus vidas sin saber, insípidas. ¿No tiene él la vida más elevada porque se haya rodeado por el gozo de Dios? Y le parece que se encuentra flotando en la nube, arriba en las montañas, en tanto que los demás ordinarios se arrastran por el valle. Pero dura mucho, sin embargo, esta clase de experiencia. ¿Puede uno poseer este estado de exaltación diariamente y ser feliz toda la vida? La mayoría de nosotros no podemos sostener una experiencia así durante mucho tiempo. Y de este modo, lo que aflige al creyente más es que después de haber gozado de una experiencia como esta, digamos en general, durante un mes o dos, este gozo querido súbitamente se desvanece. Se levanta un día como de costumbre por la mañana para leer la Biblia, pero ¿dónde se encuentra la dulzura anterior? Ora como antes, pero haya que está agotado después de unas palabras, siente que ha perdido algo. No hace mucho estaba enjuiciando a los otros por quedarse atrás en la carrera espiritual, pero ahora se considera él mismo como uno de ellos. Su corazón se ha vuelto frío. El sentimiento anterior de un fuego ardiendo es como si se hubiera apagado. No hace mucho era consciente de la presencia y de la proximidad del Señor. En lugar de eso, el Señor ahora parece muy remoto. Y en ese momento empieza a preguntarse, ¿a dónde se habrá ido el Señor? El sufrir pasa a ser sufrimiento real ahora, porque no puede sentir ya el antiguo gozo que tenía al sufrir. Además ha perdido interés en la predicación. Ya no siente deseos de continuar después de haber dicho unas pocas palabras. En suma, durante un episodio así, todo le parece haberse vuelto oscuro, seco, frío y muerto. Le parece al creyente como si hubiera sido abandonado por el Señor en una tumba y no hay nada que consuele su corazón. Su expectativa anterior de felicidad permanente se ha desvanecido por completo. Y en este periodo el creyente naturalmente va a suponer que ha de haber pecado y que el Señor como consecuencia le ha abandonado, porque si no hubiera pecado, el Señor no se habría retirado de su presencia a su modo de pensar y por lo tanto probablemente se pone a escudriñar su conducta reciente, tratando de averiguar en qué forma ha pecado contra el Señor. Espera que una vez que haya confesado, el Señor va a regresar y le volverá a llenar del sentimiento previo de intimidad y de entusiasmo. Al examinarse, sin embargo, no puede descubrir ningún pecado especial. Le parece que las cosas son igual que siempre y así el creyente, una vez más, vuelve a emprender su examen interior. Si la condición de hoy es causa de que el Señor se aparte de mí, se dice, o se habla a él mismo, dice, ¿por qué no me abandonó antes? Y si yo no he pecado, entonces, ¿por qué me ha dejado el Señor? Y en ese momento el creyente está completamente perplejo. Solamente puede llegar a la conclusión de que tiene que haber pecado contra el Señor en alguna forma. Y de ahí su condición de abandono. Y Satanás le acusa también, reforzando la noción falsa de que ha pecado realmente, por lo que clama en oración al Señor pidiendo perdón, esperando recobrar lo que ha perdido.
La oración del creyente, sin embargo, es inefectiva. No solo es incapaz de conseguir que su experiencia perdida sea restaurada de modo inmediato, además, día tras día se vuelve más frío y más seco en sus sentimientos, pierde interés en todo. Previamente podía orar durante horas, pero hoy, después de unos minutos, se siente forzado, no tiene inclinación alguna a orar. La lectura de la Biblia, que en el pasado le interesaba en gran manera, hoy le parece como una roca maciza, de la cual no se puede sacar nada. No saca ningún placer de la comunión con otros o de emprender alguna tarea. Realiza estas cosas solamente porque, pues esto es lo que se espera que haga un cristiano, y todo es forzado y seco, confrontado con una sensación semejante. Algunos cristianos, no todos, se retraen. Muchas cosas que saben que pertenecen a la voluntad de Dios quedan por hacer porque han sido presa del abatimiento. Muchos deberes dejan de ser cumplidos. Su conducta anterior, que ellos durante la experiencia de éxtasis habían venido corrigiendo, ahora vuelve a reaparecer. Y lo que ellos habían mirado con compasión en días anteriores respecto a otros, ahora pasa a ser su propia experiencia. Adoptan un modo de hablar frívolo, burlón, divertido, sarcástico, aunque habían sufrido un cambio, pero ahora ese cambio no duró. Cuando un hijo de Dios es despojado de sus sentimientos de gozo, llega a la conclusión de que todo ha terminado. Y como ya no siente la presencia del Señor, sin duda el Señor pues no puede estar con él. Si no siente el afecto del Señor, con toda seguridad tiene que haberle desagradado. Y a medida que esa experiencia se prolonga, el creyente o al creyente le parece haber perdido incluso el sentimiento de Dios. Y por lo tanto procura recobrar ardientemente lo que ha perdido, siempre y cuando no desmaye en su corazón. ¿Por qué? Que no ama al Señor y no ha anhelado estar cerca de Él. ¿Cómo puede ahora seguir ausente del sentimiento del amor de Dios? Y se esfuerza por encontrar a Dios, lucha para librarse de ese estado de desolación, pero sin éxito. Incluso cuando puede forzarse a manifestar una buena conducta, su corazón secretamente le condena como hipócrita. No le es fácil tener éxito en nada porque sus fracasos son muchos, y esto naturalmente intensifica su sufrimiento. Si alguno le alaba en ese momento, su reacción es sentirse confuso y sorprendido, porque nadie puede darse cuenta de lo desgraciado que se siente por dentro. Y por otra parte, si alguno le acusa, se da cuenta de lo justo de la reprensión, porque comprende su propia debilidad. Admira profundamente a los que están avanzando en el Señor y que tienen una comunión dulce con Él. Mira a los que le rodean como mejores que Él, puesto que ellos tienen o poseen cada día cierta medida de bien, en tanto que a Él no le toca ni una migaja. Pero va a continuar para siempre esa condición estéril y desoladora, o bien va a recobrar su experiencia anterior. Lo que sucede por lo general es lo siguiente: después de un periodo, quizás al cabo de unas pocas semanas, el ansiado sentimiento retorna súbitamente. Y esto puede ocurrir en el momento de escuchar un sermón o después de una oración ferviente y sincera en sus devocionales, o bien durante una meditación o a medianoche. El tiempo en que regresa varía, pero el gozo está presente, y durante un periodo la condición del creyente se recobra. La presencia del Señor es tan preciosa como antes. El resplandor del amor inunda de nuevo su pecho. La oración y la lectura de la Biblia vuelven a ser tan dulces como en días pasados. Y el Señor es tan hermoso y tan cercano que casi le puede tocar. Acercarse a Él no es una carga
sino un placer para el corazón. Y todo es transformado. No hay más oscuridad, sufrimiento y pesadez. Todo es luz, gozo y refrigerio, puesto que el creyente considera que su infidelidad era la razón de la ausencia del Señor. Y a partir de entonces usa toda diligencia para preservar lo que ha conseguido de nuevo, para no verse privado de esa vida de sentimiento una vez más. Y su conducta exterior es más cuidadosa que nunca. Sirve al Señor diariamente con toda su fuerza, esperando mantener su gozo y nunca más fallar como antes. Pero por extraño que parezca, a pesar de toda esta felicidad o fidelidad, el Señor poco después vuelve a abandonar al santo, al creyente, y su deleite otra vez ha echado a volar. De nuevo se derrumba en la angustia, la oscuridad, la desolación. Si examinamos la historia de muchos creyentes, descubriremos que este tipo de experiencia es compartido por muchos después de que han sido librados del pecado y encontrado a Dios como una persona. Inicialmente el Señor hace que sientan su amor, su presencia, su gozo, pero poco después este sentimiento desaparece. Vuelve más tarde lo que les hace extremadamente felices y luego se desvanece por segunda vez. Y el creyente pasa por esta experiencia varias veces. Estos fenómenos no suceden cuando es todavía carnal, antes de conocer el amor del Señor, solo después que ha hecho algún progreso espiritualmente y empieza a amar al Señor, se encontrará con esta situación. Ahora, entonces, número uno, ¿cuál es el significado de esta experiencia? Según las interpretaciones del creyente, se halla en su cumbre espiritual cuando está en posesión del maravilloso sentimiento. Está en el punto más bajo cuando está privado de él, y con frecuencia caracteriza su camino como lleno de altibajos. Y al decir esto significa que en tanto que es feliz amando al Señor y sintiendo su presencia, está en el punto óptimo espiritualmente. Pero si su sensación interna está caracterizada por el dolor y la sequedad y la tristeza, se va a encontrar espiritualmente en su peor condición. En otras palabras, es espiritual mientras que el fuego ardiente del amor calienta su corazón. Pero es anímico cuando su corazón se vuelve frío. Y esta es la idea común entre los cristianos. Ahora la pregunta ¿es correcta? Claro que no, es totalmente incorrecta. A menos que entendamos lo que hay aquí equivocado, vamos a sufrir derrota hasta el fin. Un cristiano debe reconocer que el sentimiento es exclusivamente una parte del alma. Cuando vive según la sensación, no importa de la clase que sea, es anímico. Durante el periodo en que se siente gozoso, está amando al Señor y siente su presencia. Está andando por el sentimiento de la misma manera durante el periodo en que siente lo opuesto. Está andando también por el sentimiento. Del mismo modo que es anímico aquel cuya vida y labor son dictadas, dirigidas por una sensación de refrigerio dulce y gozosa. Pero también es anímico aquel cuyo andar y obrar están caracterizados por un sentimiento de sequedad, tristeza y abatimiento. Una vida realmente espiritual nunca es dominada ni vivida en el sentimiento, más bien regula al sentimiento. A los cristianos de hoy día les parece una vida de sentimiento como una experiencia espiritual, y esto es debido a que muchos nunca han entrado en la espiritualidad genuina y por ello interpretan la sensación feliz como una experiencia espiritual. Pero no saben que este sentimiento es todavía anímico. Solo lo que ocurre en la intuición es una experiencia espiritual. El resto es solamente actividad anímica. Y es aquí que los cristianos cometen la mayor equivocación. Bajo el estímulo de la emoción,
Un hijo de Dios puede sentir que ha ascendido, ha subido al cielo y naturalmente supone que vive una vida de ascensión, pero no se da cuenta que esto es solamente algo que siente. Piensa poseer al Señor siempre que es consciente de su presencia y cree que le ha perdido cuando no puede sentirle. Y una vez más, no sabe que esto no es sino la manera en que siente. Cree que está amando verdaderamente al Señor cuando siente calor en su corazón, pero si no hay una sensación ardiente, llega a la conclusión de que no hay amor verdadero para Él. Con todo lo que ocurre es que ignora la verdad de que estos son solo sentimientos. Sabemos que los hechos pueden no estar de acuerdo con el sentimiento porque este es sumamente voluble y engañoso. En realidad, tanto si uno siente mucho como poco o nada, el hecho permanece inmutable. Puede sentir que hace progresos y en cambio no hace progreso alguno. De la misma manera puede estar retrocediendo o puede no retroceder en lo más mínimo, porque estos son simplemente sus sentimientos. Cuando se siente lleno de estímulos vivos, considera que está avanzando espiritualmente. Pero esto, sin embargo, es simplemente una incitación emocional que pronto va a decaer en su estado anterior. La actividad de la emoción parece ayudar a las personas anímicas a progresar, pero la actividad del espíritu hace realmente que las personas espirituales progresen. El progreso de los primeros es falso. Solamente lo que se consigue con el poder del Espíritu Santo es verdadero. Ahora, punto número 2. ¿Cuáles son los objetivos de Dios? ¿Por qué pues Dios concede estos sentimientos y luego los retira? Porque Él tiene determinados objetivos que desea realizar. Primero, Dios concede gozo a los creyentes para atraerlos más cerca a Él. Usa sus dones para atraer a los hombres. Espera que sus hijos crean en su amor en toda circunstancia, una vez que Él les ha mostrado su misericordia y amor hacia ellos. Pero por desgracia los cristianos aman a Dios solamente cuando sienten su amor y se olvidan de Él en el momento en que no lo sienten. Segundo lugar, Dios trata nuestras vidas de este modo para ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos. Nos damos cuenta de que la lección más dura a aprender es conocernos a nosotros mismos, el apreciar lo corrupto, lo vacío, lo pecaminoso y desprovistos de bien que somos. Y esta lección ha de ser absorbida a lo largo de toda la vida. Cuanto más profundo se aprende, mejor percibe uno la profundidad de la corrupción de su vida y la naturaleza pecaminosa a los ojos del Señor. Y con todo, esta es una enseñanza que no nos gusta aprender, ni es nuestra vida natural capaz de aprenderla. Por eso el Señor emplea muchos medios para enseñarnos y guiarnos a este conocimiento del yo. Entre los numerosos métodos que usa, el más importante es darnos el sentimiento gozoso y luego retirárnoslo. Y durante este tratamiento uno empieza a comprender lo corrupto que es. En el estado de aridez puede llegar a ver en qué forma en sus días anteriores ha hecho un mal uso del don de Dios al enredarse a sí mismo y despreciar a otros, y la forma en que muchas veces ha obrado por medio de la emoción en lugar de hacerlo por el Espíritu. Comprender esto da por resultado humildad. Si hubiera comprendido que esta experiencia estaba dispuesta por Dios para ayudarle a conocerse a sí mismo, no habría tenido la sensación de bienaventuranza, considerando que significaba que estaba en la cumbre. Dios desea que reconozcamos que podemos obrar en formas que deshonra el nombre de Dios, si estamos en éxtasis como si estamos en angustia. Progresamos lo mismo en días de bonanza como cuando el cielo está cerrado. Nuestra vida es tan corrupta en una condición como en otra. Y en tercer lugar, Dios quiere
ayudar a sus hijos a dominar su ambiente. Un cristiano no debería permitir que su ambiente cambie su vida. Aquel cuyo camino es alterado por la influencia del medio ambiente, pues no tiene una experiencia muy profunda en el Señor. Hemos visto ya que lo que puede ser afectado por el ambiente es la emoción. Cuando nuestra emoción es influenciada por el ambiente, nuestras vidas sufren cambio. Es imperativo, pues, que dominemos la emoción si queremos vencer el ambiente. Para dominar el ambiente, el cristiano tiene que prevalecer sobre todas sus diversas sensaciones. Si no puede, sus sentimientos siempre va a estar vacilando. ¿Cómo va a vencer el ambiente? Es nuestro sentimiento el que responde a todo cambio en el ambiente, por lo que varía en consonancia. Si no impedimos que la sensación domine nuestras vidas, vamos a oscilar con nuestra sensación cambiante. Así que necesitamos dominar el sentimiento antes de que podamos dominar al ambiente. Y esto explica por qué el Señor guía a uno por sentimientos diferentes, a fin de que pueda aprender a pagar estos sentimientos y con ello triunfar sobre su ambiente. Si puede subyugar sus sensaciones fuertes y contrastantes, sin duda va a poder dominar el ambiente cambiante y de esa manera va a conseguir andar con paso firme y estable y no va a oscilar con la marea. Dios desea que sus hijos permanezcan igual, con sentimientos altos o no. Quiere que sus hijos estén en comunión con Él y que le sirvan fielmente tanto si es feliz como si está triste. El Hijo de Dios no debe moldear su vida en conformidad con la forma en que siente. Si está sirviendo al Señor fielmente y haciendo intercesión por los demás, pues entonces debe hacerlo tanto en la alegría como en la aflicción. No debe servir solo cuando se siente renovado y fuerte y cuando se halla reseco. Si no puede subyugar sus muchas y variadas impresiones, pues entonces no puede en manera alguna dominar el ambiente diverso. El que falla en dominar el ambiente es el que ha fallado en subyugar su sentimiento. En cuarto lugar, Dios tiene otro objetivo a la vista. Se preocupa en entrenar nuestra voluntad. Una vida auténticamente espiritual no es una vida de sentimiento, más bien es una vida de voluntad. La voluntad de un hombre espiritual ha sido renovada ya por el Espíritu Santo. Ahora espera la revelación del Espíritu antes de dar una orden para todo el ser. Pero por desgracia, la voluntad de muchos santos es que con frecuencia, débil hasta el punto de que no pueda llevar a cabo lo que se le ha mandado, o bien bajo la influencia de la emoción, rechaza la voluntad de Dios. El entrenar y reforzar la voluntad, por lo tanto, es un paso esencial. El cristiano que está entusiasmado puede avanzar fácilmente porque tiene el apoyo de sus emociones, pero si se queda desanimado y abatido, encuentra que es difícil avanzar porque tiene solamente la voluntad de la cual ha de depender. Dios quiere hacer que la voluntad sea fuerte, pero no estimular la emoción. De vez en cuando Dios permite que su hijo experimente una especie de sentimiento de cansancio, de esterilidad e insipidez, de modo que se vea obligado a ejercer su voluntad por medio de la fuerza del Espíritu, para que haga precisamente aquello que haría en tiempos de estimulación emocional. Cuando está estimulado, la emoción emprende la obra. Pero ahora Dios quiere que la voluntad del creyente haga la obra en lugar de la emoción. La voluntad puede ser gradualmente reforzada por medio del ejercicio solo durante los periodos en que no recibe ayuda de los sentimientos. ¿Cuántos hay que confunden la sensación con la medida de la vida espiritual? Equivocadamente se imaginan que en el momento del sentimiento fuerte se encuentran en su apogeo espiritual y en la hora en que se ven desprovistos de este sentimiento se hallan en decadencia. Pero no se dan cuenta del hecho de que la vida verdadera es vivida por el Espíritu a través de la voluntad.
La posición a la cual llega su voluntad en la hora de la sensación desolada representa la realidad del logro del cristiano. La manera en que queda durante esta sequía es su vida auténtica. Y en quinto lugar, por medio de estos pasos, Dios quiere guiar al cristiano a un nivel más elevado de existencia. Si examinamos cuidadosamente el camino del cristiano, comprenderemos que el Señor en cada caso ha procurado guiar a los suyos a un plano espiritual más elevado. Primero, le ha dado que disfrute de una vida en el sentimiento. Y podemos decir que en cada ocasión que uno experimenta una vida de sentimiento, ha alcanzado un estado más en el peregrinaje espiritual. Dios le concede un disfrute anticipado de lo que desea que tenga primero. Dispone que el cristiano tenga la sensación y luego retira la sensación para que por su espíritu, a través de la voluntad, pueda mantener lo que ha sentido. Si su espíritu puede seguir adelante sin la ayuda de la voluntad, el cristiano pues no va a hacer caso de su emoción y puede ver que realmente ha hecho progresos en su camino. Y esto lo confirma nuestra experiencia común. En tanto que proseguimos en una existencia del tipo de altibajos, suponemos en general que no estamos haciendo progresos y llegamos a la conclusión que durante aquellos meses o años simplemente hemos ido hacia adelante y hacia atrás o viceversa. Sin embargo, si comparamos nuestro estado espiritual corriente con el que prevalecía al comienzo de estos fenómenos alternantes, descubriremos que en realidad hemos hecho progresos, estamos avanzando sin darnos cuenta de eso. Un gran número de creyentes se equivoca porque no se han incorporado a esta enseñanza. Cuando se han consagrado plenamente al Señor para entrar en una nueva experiencia como es la santificación o la victoria sobre el pecado, dan el primer paso claro y cierto en una clase de vida. Creen que han hecho progresos porque están rebosando gozo, luz y bienestar. Se consideran ya en posesión del curso perfecto que admiran y buscan. Pero después de un periodo en estas circunstancias nuevas y felices, la cosa se evapora de súbito. El gozo y la emoción han desaparecido. Muchos desmayan en su corazón. Consideran que no están calificados ahora para una santificación perfecta y que no son aptos para tener una vida más abundante que otros poseen. Su juicio está basado en el hecho de que han perdido lo que habían admirado durante tanto tiempo y gozaron durante un breve periodo. Lo que no comprenden es que han estado experimentando una de las leyes espirituales vitales de Dios, que es lo que se ha poseído en la emoción debe ser preservado en la voluntad, y solo aquello que se retiene en la voluntad formará parte verdaderamente de la vida. Dios solamente ha retirado el sentimiento, quiere que ejercitemos nuestra voluntad para que haga lo que antiguamente había sido estimulado por nuestros sentimientos. Y antes de poco descubriremos que lo que habíamos perdido en nuestro sentimiento ha pasado inconscientemente a formar parte de nuestra vida. Y esto es una ley espiritual. Y haríamos bien en recordarla de modo que nunca se borre. Lean, escuchen otra vez los estudios que vimos de las leyes espirituales. Todo el problema es pues la voluntad. Debemos o hemos ya entregado este órgano de la voluntad al Señor. ¿Está en libertad de seguir la guía del Espíritu como antes? Si es así, por mucho que cambie el sentimiento, pues no tiene mucha importancia. Lo que debemos de procurar es esto. ¿Está nuestra voluntad obedeciendo al Espíritu? Pues no hagamos concesiones a nuestros sentimientos, más bien sabiamente hagamos caso del ejemplo de lo que ocurre alrededor de la experiencia de nuestro nacimiento. Y en esa ocasión el creyente está lleno en general de una sensación de gozo y con todo esa sensación desaparece pronto. ¿Ha perecido pues del todo? ¿O no, naturalmente? Ya posee la vida en su espíritu. El curso que siguen más adelante sus sentimientos no importa prácticamente para nada. Ahora, número 3. ¿Cuál es el peligro de esta vida?
No hay positivamente peligro si, habiendo tenido una experiencia así, nos hacemos cargo de su significado y seguimos adelante en conformidad con la voluntad de Dios. Pero puede ser altamente arriesgado para la vida espiritual si no captamos la voluntad de Dios y fallamos en resistirnos a vivir por el sentimiento. Y esto es cuando nos encontramos en un sentimiento jubiloso, avanzar sin vacilar, pero en la ausencia de esta sensación rechazamos movernos en absoluto. Los que hacen del sentimiento el principio de su vida se exponen a muchos peligros. Todo el que anda por las emociones de felicidad generalmente es débil en su voluntad, es incapaz de seguir la dirección del espíritu. El desarrollo del sentir espiritual es impedido por haber sustituido la intuición del espíritu por su sentimiento. Anda según su emoción. Su intuición, por un lado, ha sido suprimida por la emoción y por otro, ha quedado sin uso. Apenas está creciendo. Ahora bien, la intuición es activa solo cuando la emoción está quieta y solo entonces puede comunicar su pensamiento al hombre. Se vuelve más fuerte cuando es ejercida con frecuencia, pero la voluntad de la persona que se apoya en el sentimiento se ve privada de su poder soberano, su intuición es sofocada y no puede transmitir una voz clara. Como la voluntad con ello cae en una condición marchita, el creyente necesita aún más la ayuda del sentimiento y para estimular la voluntad a orar. La voluntad es movida por el sentimiento. Y si este último es elevado, pues la voluntad es activa, pero si es quitado, la voluntad suspende su actividad. Es impotente para hacer nada por su cuenta. Confía en la activación de la emoción que la impulse. Entre tanto, la vida espiritual del creyente, como es natural, pues se hunde más y más, hasta que parece que cuando la emoción está ausente, no existe vida espiritual alguna. La operación de la emoción ha pasado a ser como una droga para ellos, y es trágico que algunos estén en la mayor ignorancia de este hecho y busquen la emoción como el clima de la vida espiritual, el clímax de la vida espiritual. La causa de este error se halla en el engaño que imparten los sentimientos. En el momento del éxtasis, el Hijo de Dios no solo siente el amor de Dios, sino que siente un intenso amor suyo propio hacia Dios. Pero ¿debemos de negar nuestro sentimiento de amor hacia el Señor? ¿Puede perjudicarnos esta calidad de afecto hacia Él? Es esta misma interrogación la que revela la insensatez de estos creyentes. Preguntemos en cambio si una persona ama realmente al Señor cuando está llena de sentimiento exaltado, o bien es que ama su sentimiento exaltado. Aceptemos que este gozo es concedido por Dios, pero ¿no es Dios también el que lo quita? Si amamos a Dios de modo genuino, seguiremos amándole con fervor en cualquier circunstancia en que Él pueda ponernos. Si nuestro amor está presente solamente cuando lo sentimos, pues entonces quizá lo que amamos nosotros no es a Dios, sino a nuestro sentimiento. Además, una persona puede interpretar mal un sentimiento así como procedente de Dios mismo, sin darse cuenta de que hay una gran distinción entre Dios y el goce de Dios. Sin embargo, cuando llegue el tiempo del sentimiento de desolación, el Espíritu Santo mostrará a esta persona que lo que realmente busca no es a Dios, sino su gozo, y no está amando realmente a Dios. Lo que ama es el sentimiento que le hace sentir jubiloso. La sensación le da, en verdad, el sentimiento del amor y la presencia de Dios. Pero él no le ama por causa de él solamente, sino más bien porque se siente gozoso, renovado. Así que ansía este sentimiento cuando ha retrocedido. Lo que le da placer es el goce de Dios y no Dios mismo. Si amara realmente a Dios, continuaría amándole, aun cuando él tenga que sufrir a través de las muchas aguas y de los ríos, como dice Cantares 8:7. Y esta es naturalmente una lección muy difícil de aprender. Debemos de tener gozo realmente, y el Señor se deleita en darnos ese gozo. Si disfrutamos esta felicidad en conformidad con su voluntad,
pues este gozo será provechoso y no perjudicial. Y esto significa que no buscaremos este gozo nosotros mismos, aunque estamos agradecidos. Si Dios quiere concedérnoslo, con todo estamos igualmente agradecidos. Si Él quiere que estemos desolados, no trataremos de influir en este asunto. Sin embargo, si lo consideramos tan placentero que después lo buscamos diariamente, pues entonces ya hemos abandonado a Dios en favor del goce que Él nos da. El sentimiento feliz que Dios da nunca puede ser separado de Dios el dador. Si tratamos de gozar la sensación deleitosa que Él da, aunque sea sin Él, nuestra vida espiritual está en peligro. Y esto es decir, que nosotros no somos capaces de progresar espiritualmente. Si hallamos satisfacción en el gozo que Dios da, más bien que en el hecho de que Él mismo sea nuestro gozo, ¿con qué frecuencia le amamos no por Él, sino por causa de nosotros mismos? Amamos porque al amar a Dios experimentamos una especie de gozo en nuestros corazones. Y esto claramente revela que no estamos amándole realmente. Lo que amamos es solo nuestro gozo, aunque sea el gozo de Dios. Y esto indica que estimamos el don de Dios en más que a Dios el dador. Prueba también que seguimos andando según nuestra vida del alma y que no apreciamos lo que es verdaderamente la vida espiritual. Dedicamos el sentimiento gozoso e incorrectamente lo consideramos placentero. Para curar a su hijo de esta equivocación, Dios retira el sentimiento gozoso según quiere y le derrumba en el sufrimiento para que conozca que el placer es en Él, no en el goce de Él. Si el creyente hace de Dios verdaderamente su gozo, pues Él pondrá a Dios más arriba y le amará más aún en la hora del sufrimiento. De otro modo va a hundirse en la oscuridad. Al obrar así, Dios, su objetivo no es destruir nuestra vida espiritual, sino que se propone destruir todos los ídolos que adoramos en lugar de adorarle a Él. Quiere que eliminemos todo obstáculo en nuestro camino espiritual. Quiere que vivamos en Él y no en nuestros sentimientos. Otro peligro que puede aparecer para aquellos que viven por la sensación más bien que en el espíritu por medio de la voluntad es que se puede ser engañado por Satanás. Este es un asunto sobre el cual deberíamos estar al corriente. Satanás es diestro en falsificar los sentimientos que vienen de Dios. Si por medio de diversas clases de sensaciones intenta confundir a los cristianos que aspiran a andar totalmente según el Espíritu, ¿cuánto más va a ser jugarretas para engañar a los que desean seguir su sentimiento? En su búsqueda de emoción, estos creyentes caen directamente en las manos de Satanás porque él se deleita en proporcionarles toda clase de sentimientos que ellos suponen proceden de Dios. Ahora, por último, llévense esto. El espíritu maligno es capaz de estimular o deprimir a las personas. Una vez que una persona es engañada para que acepte un sentimiento dispensado por Satanás, ha cedido terreno a Satanás en su alma. Y él continuará engañándole más hasta que finalmente Satanás consiga el control sobre casi todos sus sentimientos. Algunas veces Satanás le inducirá incluso a experiencias de carácter sobrenatural, como temblores, sensaciones electrizantes, frío, flotar en el aire, fuego ardiendo de cabeza a pies y que consuma toda su inmundicia, etc. Cuando alguno ha sido engañado hasta estos extremos, todo su ser pasa a ser dominado por los sentimientos. Su voluntad queda totalmente paralizada y su intuición enteramente cercada. Y vive totalmente en el hombre exterior. Su hombre interior está por completo amarrado, su espíritu. Y en este estado sigue la voluntad de Satanás prácticamente en todo, porque el enemigo solamente tiene que suplirle alguna sensación particular para impulsarle a que haga lo que quiere. Y lo trágico es que el creyente no se da cuenta de que ha sido engañado por Satanás. Una vez, en vez de ello,
Se cree muy espiritual, más que los otros, puesto que goza de estas experiencias sobrenaturales. Los fenómenos sobrenaturales del tipo descrito que acabamos de decir causan daño a la vida espiritual de muchos cristianos del modo más severo hoy en día. Son innumerables los creyentes que han caído en esta trampa porque consideran que estas experiencias sobrenaturales que les dan un sentimiento físico de poder del espíritu y les hacen felices o tristes, calientes o fríos, alegres o llorosos, y que les proporcionan visiones, sueños, voces, fuegos y un sinnúmero inexpresable de sensaciones maravillosas que son concedidos por el Espíritu Santo. Y esto lo consideran como el logro más elevado posible para un cristiano. Son incapaces de reconocer que esto no es más que la obra del espíritu maligno y nunca pensarían ni en sueños que el espíritu maligno, así como el Espíritu Santo, puede ejecutar esta labor. Se hallan en completa ignorancia del hecho de que el Espíritu Santo opera en el espíritu de los hombres. Todo lo que induce un sentimiento en el cuerpo procede 9 de cada 10 veces del espíritu maligno. ¿Por qué han caído tantos en este lazo? Simplemente porque no viven en el espíritu, sino que aman vivir según su sentimiento. Y como resultado, proporcionan al poder maligno una oportunidad para que ponga en práctica sus estratagemas. Los cristianos deben aprender a negar su vida de sensación o bien darán pie para que el enemigo les engañe. Por eso, advirtamos seriamente a cada uno de los hijos de Dios para que observen sus sentimientos corporales. Nunca deberíamos permitir que ningún espíritu crea o cree un sentimiento en nuestro cuerpo en contra de nuestra voluntad. No deberíamos creer en ninguna de estas sensaciones físicas. En vez de seguirlas, deberíamos prohibirlas porque constituyen el engaño inicial del enemigo. Deberíamos seguir solo la intuición en las profundidades de nuestro ser. La observación cuidadosa de los sentimientos de la vida del cristiano puede descubrir un principio latente en esta vida, que no es otro que el de por amor a él mismo, o como lo estudiaremos después, el poder latente del alma. ¿Por qué busca el creyente con tanto afán la sensación gozosa? ¿Por amor a sí mismo? ¿Por qué aborrece la desolación? Pues por amor a sí mismo. ¿Por qué busca sensaciones corporales? Por amor a sí mismo. Anhelamos sensaciones sobrenaturales también por amor a nosotros mismos. Por eso hoy pidamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para que contemplemos cuán plenos del yo nos hallamos en una vida llamada espiritual, llena de sentimientos. Que el Señor nos muestre que cuando estamos llenos de emociones gozosas, nuestra vida está todavía centrada en el yo. Es el amor del placer personal. La realidad o falsedad de la vida espiritual puede ser medida por la manera en que tratamos al yo. Jesús lo dijo claro en Lucas 9:23. Si pusieron atención, hoy fue más práctico. No vimos casi escrituras, porque debemos entender cómo es esta vida de sentimientos. Ahora esto nos va a ayudar. Yo espero que lo escuchen con atención. Yo sé que hoy estuvo un poco más largo, más extenso que los demás, pero es necesario que entiendan lo que estudiamos hoy para que el domingo entiendan lo que veremos. Y el título será, escuchen, creyentes de mentira. Para los que tienen 15 o 20 años en el Evangelio, ellos recordarán que estaba muy de moda en las iglesias, que se hacían campañas evangelísticas, invitando a predicadores, evangelistas que habían sido narcotraficantes, asesinos, pandilleros, sicarios o ex cantantes de grupos famosos o artistas que tenían unos meses de convertidos y ahora viajaban llevando su testimonio, pero que en muchas ocasiones resultaba en falso testimonio. Inflaban los hechos con mentiras para que fuera más creíble.
Y hoy en día se ha ido cambiando hacia otro tipo de creyentes que aprovechan de lo mismo que antes, falso testimonio. Y estos son cantantes, músicos, predicadores solitarios que se sienten Superman o predicadoras que se sienten la Mujer Maravilla, que ya no se sabe a quién le predican o a quién le cantan, o los famosos brujos o exsatanistas que están muy de moda contando su testimonio y convertidos según ellos para revelar todos los secretos ocultos del diablo y los demonios. Pero quiero dejarlos con estas preguntas. ¿Pero son creyentes verdaderos? ¿Y sus testimonios son verdaderos o falsos? ¿De verdad descubren los secretos del diablo o los encubren más? ¿Cuál es el secreto o el arma mejor escondida y camuflajeada de Satanás entre los creyentes en la iglesia? ¿La conoces? Puede haber creyentes que hayan creído, que se hayan bautizado, incluso prediquen y quieran expulsar demonios, pero aún así ser creyentes falsos. ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Piénsalo y medítalo. Por hoy vamos a orar y a pedirle al Señor de que Él se glorifique hoy en el hospital en Salamanca. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por enseñarnos, Señor, que no podemos vivir una vida de altibajos, de sentimientos, de que si me siento bien, voy a la iglesia, si me siento bien, sirvo al Señor, si me siento bien, hago la obra que Dios me mandó, pero si me siento deprimido, primero voy a pensar en mí, primero me voy a recuperar y luego voy a obrar, porque eso es una vida del alma. Gracias por enseñarnos, Señor, de que no podemos vivir por las emociones, porque tú quieres que vivamos una vida en el Espíritu, no una vida de sentimiento. Como tú nos hablaste hoy, como tú nos hablas en tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos de que tenemos que tomar nuestra cruz diariamente para morir al yo, para morir al yo pienso, al yo siento y al yo quiero, y a seguir tu voluntad solamente. Que hoy sea el anhelo de cada uno de nosotros, Señor, el hacerlo, el someter todo sentimiento, afecto, emoción, deseo, todo someterlo a ti, Señor, y llevar nuestra cruz cada uno diariamente y seguirte, como tú nos lo dices, Señor, en tu palabra. Hoy te rogamos que te glorifiques en el hospital en Salamanca, que cada persona que va a escuchar tu palabra, Señor, que siembres tú la semilla en su corazón, que lo que se vaya a llevar, Señor, tú lo multipliques y también que sea de beneficio, de provecho a los cuerpos de las personas para que puedan recibir tu palabra en el espíritu y en el alma. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y de antemano te agradecemos por el servicio del domingo. Te damos gracias por esa bajada, Señor, por esa rampa que se hizo, Señor. Gracias porque eres tú el que tienes todo el control a tu tiempo, Señor. Porque como decíamos ayer, para algunos puede ser nada, pero para nosotros es todo. Porque hemos aprendido y nos estás enseñando a contentarnos aún con las cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero son grandes, porque tú no haces cosas pequeñas. Todo lo que haces es grande y hermoso, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están pasando procesos difíciles, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están débiles físicamente y espiritualmente abatidos, Señor, que seas tú a través de tu palabra, inyectándoles de tu poder a través del Espíritu Santo para que ellos puedan ser testimonios vivos de tu amor y de tu grandeza. Desde ahora te damos gracias por todo lo que harás y que tú seguirás añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Te damos el honor y la gloria por siempre. Amén y amén.